Hola, buenas noches. Soy Marisela Saldívar. Me pidieron que hablara sobre este tema a fuego nuevo. Para mí es un placer estar con ustedes y transmitir esta información, esta plática que realmente se me hizo una plática muy bella porque es la recopilación de todo el 22, tanto de las pláticas, de los sermones, de los devocionales, de nuestra campaña de pescar. Es toda una conjunción. El tema se llama Fortaleciendo tu fe conjuntamente con la madurez espiritual. Y para poderlo trabajar, nos estamos respaldando de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Se los voy a leer. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundado en acción de gracias. Y también lo saqué en la traducción del lenguaje actual y se escucha mucho más entendible. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Y bueno, si retomamos esto, pues tenemos que recordar que estas cartas a los colosenses, Pablo la realiza desde la cárcel. Él está encarcelado en Roma y le hacen saber que los colosenses están teniendo una doctrina apartada de la doctrina cristiana. Y él les recuerda los fundamentos importantes de su fe. Y bueno, en este caso, Pablo
les dice a los colosenses que sigan reconociendo el señorío de Cristo, que no deben aceptar enseñanzas de hombres por muy convincentes que parezcan. En esta iglesia primitiva, pues empezaron a hacer transformaciones de esta doctrina y empezaron a confundirse. Cuando Pablo recibe esta información, queda muy agobiado y por eso retroalimenta la postura de la doctrina cristiana. Y cree, y él le pide a los colosenses, pero él lo enfoca a los colosenses, pero retómenlo, porque es como si también nos los estuviera diciendo a nosotros en nuestro presente. Creer en Él, seguir sus pasos, su ejemplo perfecto, viviendo como Él. Habla de acción y progreso en la vida cristiana. No detenerse, seguir en crecimiento. No se puede andar y permanecer en el mismo lugar. Así es en la vida cristiana, ir hacia adelante teniendo presente las promesas de gloria que no se comparan a las cosas de este mundo. Y esto es bien importante. La cristiana que soy hoy en diciembre del 2022, no fui ni soy la cristiana de el 2000, ni tampoco la cristiana de 1995, porque se sigue en un proceso madurativo. Cada día se va creciendo más, cada día se va conociendo más del Señor Jesucristo. Y solo así será más fácil soportar pruebas o dificultades de este mundo. Y aquí yo recuerdo que cuando recién me hice cristiana, hace ya bastante tiempo, cuando decían que en la doctrina cristiana íbamos a tener pruebas, íbamos a tener dificultades, de verdad que en ese momento dije, entonces mejor no quiero conocer de Jesús si Él me va a estar poniendo pruebas. ¿Y qué ilusa es uno? Porque yo en entonces pensaba que para entrar al cristianismo se necesitaba una fase de dolor y que si yo no tenía ese dolor, entonces no iba a poder ser cristiana, sin darme cuenta que las fases de dolor ya las había estado viviendo desde hace mucho tiempo atrás, que incluso ese dolor fue lo que me hizo buscar de Jesús y gratamente yo no lo encontré, sino Él siempre me buscó y en ese momento yo ya quise escucharlo. Por lo tanto, si yo estoy más arraigada en Dios, cuando vengan las cosas difíciles como las que se han vivido en estos últimos tiempos, en mi caso, que también me he enfrentado a cosas difíciles, yo no sé qué sería de mi vida si yo no estuviera arraigada con Él. Y bueno, en nuestro caminar con Dios debemos asegurarnos que existen elementos indispensables y esto nos van a ayudar a permanecer en este camino verdadero. Y en estos versículos que retomamos, el 6 y el 7 de Colosenses, nos habla 4 partes importantes. Estas partes importantes, 1, es arraigarnos en Dios, construir nuestra relación con Dios, confirmar nuestra fe y abundar en acción de gracias. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En la primera de arraigarnos en Dios, en el diccionario del enciclopédico traduce la palabra arraigar como echar o criar raíces, establecer o fijar firmemente una cosa. Por lo tanto, estar arraigados en Dios significa anclarnos firmemente en sus caminos. Habrá otros caminos, pero el que yo voy a seguir es el de Dios. Permanecer firme sin fluctuación en el cristianismo. ¿Qué significa?
que si estoy firme en el camino del cristianismo, pues no me voy a desviar al espiritismo o al budismo y otro tipo de prácticas herejes. Yo lo sigo a él porque todos los días me alimento de su palabra, de su presencia. Y una de las cosas que más cuestan en la vida cristiana es ser constante. Nos cuesta mucho trabajo ser leal a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos hacer, porque a veces nos llenamos de flojera, a veces las preocupaciones nos rebasan nuestra confianza y fe en el Señor, a veces las condiciones del mundo son más invitadoras que pertenecer o permanecer en Cristo, y no porque sean mejores, sino porque a veces son más comodinas. Por lo tanto, el ser constante es algo que nos va a ayudar a ir madurando en nuestra doctrina cristiana. ¿Y en qué tenemos que ser constantes? Aquí se los desgloso. Constantes en nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ser constante en la relación con Dios? No es Jesús, Dios, de cada 8 días. Es constante de mañana, tarde y noche, de estar presente y tenerlo presente en nuestra mente, que Él está con nosotros, de copiloto, a veces de cocinero, a veces acompañándonos a los quehaceres domésticos, también en nuestras diversiones. Es una relación constante que tenemos con Él. Por lo tanto, también tenemos que ser constantes en nuestra lectura bíblica. Si yo no hago lectura bíblica y prefiero irme a ver televisión, a estar con amistades mundanas, pues no estoy retroalimentando mi formación doctrinal cristiana. Y esto también me va a ayudar a tener una constancia en mi oración. Y no es una oración de pedir y pedir como si fuera Dios un supermercado. Yo quiero, ahora dame, tú entiéndeme, tú hazme. No, es una relación como cuando estamos con el mejor de los hermanos, con el mejor de las amistades, con el mejor de los padres, que le platicamos absolutamente todo, que a veces hasta le preguntamos, a veces solamente le pedimos, solamente abrázame, solamente hazme sentir que tú estás presente. Y en eso implica también estar en constante oración. También es importante estar en una constante vida congregacional. Si nosotros como cristianos lo intentamos sin congregarnos, definitivamente ya no va a pasar nada, no va a haber un crecimiento, no va a haber un desarrollo, porque nos pasa lo mismo que los carbones encendidos. Se hace una montañita, se enciende la fogata, los carbones sabemos que están en mejor condición para calentar o para cocer algo cuando están al rojo vivo. Pero ¿qué pasa cuando por un movimiento uno de los carbones se desplaza del montón de los carbones al rojo vivo? Por el clima, por el frío, tiende a irse apagando y ese color rojo se va poniendo cada día, cada momento blanco hasta que pierde el calor. Para poder llevarlo nuevamente a su temperatura y que siga irradiando calor, no necesitamos acercar nuevamente al montón de carbones encendidos. Es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros pensamos que nuestra vida devocional se puede hacer también en una forma individual, alejada de una congregación, pronto y poco a poco nos vamos enfriando. Y si nosotros somos constantes en mi relación con Dios, en la lectura bíblica, en la oración, en congregarnos, es importantísimo también pertenecer a su obra, ser un activador, un activista cristiano, que no nos quedemos con los brazos cruzados
pensando que los otros tienen la obligación de hacer y que yo no. Es importante ser constante en el servicio para la obra de Dios. Por ello, la Biblia nos exhorta a estar firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, aún en medio de las peores situaciones. Y para poder apoyar lo que acabo de decir, retomo a Primera de Corintios en el capítulo 15, el versículo 58, que nos dice que así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano, porque vamos aprendiendo que su presencia de nuestro Señor Jesucristo es real, constante. Y bueno, como estamos hablando de arraigados, se hace un comparativo con respecto al jardinero, el que él está plantando, el que planta, el que está sembrando continuamente, y para que una planta crezca se necesita de una raíz. Y esta raíz tiene que estar también inmersa en una tierra con suficientes nutrientes para que la raíz los absorba y pueda ayudar al crecimiento de esta planta. Una mala tierra, aunque la raíz quisiera crecer, no lo va a lograr porque no tiene de dónde tomar un alimento adecuado para poder nutrir de la planta. Y nosotros vemos entonces una planta majestuosa. La raíz queda en la profundidad. Esa no se ve. Esa está bajo tierra, es raíz. Y entre mejor esté la raíz, mejor es la planta. Y se parece mucho directamente a lo que nosotros vivimos. Porque dice, esto lo confirma nuestra propia experiencia. Las personas tienden a actuar según sus creencias. Si yo me alimento de Jesús, de la palabra de Dios, cada día estaré actuando de mejor manera, tendré mejores actitudes, mis pensamientos serán más óptimos, por lo tanto mis emociones también estarán equilibradas a mi pensamiento. Pero ¿qué pasa si me nutro de otras creencias? ¿Qué pasa si hago un Dios del dinero, un Dios del trabajo, un Dios de los amigos, un Dios de las parrandas, un Dios de los vicios? De eso me estoy alimentando y de esa manera voy a crecer inadecuadamente. Si creen cosas que realmente no son verdad, actúan según su falsa creencia y sufren las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque no se están alimentando, no nos alimentamos bien cuando nos seguimos de la doctrina cristiana. Y luego está el 2 que dice, retomando los versículos, sobre edificados en él, y el 2 sería construir nuestra relación con Dios. La palabra sobre edificar nos da la idea de construir un edificio. Estamos edificando, va de la mano con la construcción. En ese sentido, se refiere a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación en la construcción de una relación personal con Dios. Si yo no me relaciono, si yo no lo hablo, si yo no lo estudio, si yo no lo escucho, no lo voy a conocer. Y no me voy a dar cuenta que Él en mi vida es real, es tangible, lo siento, lo percibo. Para esto necesitamos sacar fuera todas aquellas malas actitudes y luchar por incluir virtudes que contribuirán a nuestro caminar con el Señor, lo cual nos harán crecer y madurar en nuestra relación en Él y con Él. ¿Por qué? Si yo me alimento de Él, yo me voy a dar cuenta mucho más claramente cuando las cosas no son las adecuadas, cuando estoy pensando inadecuadamente y por lo tanto mi actuar es inadecuado. Como si el seguir a Cristo
se instalara en nuestro cerebro un chip que nos está diciendo, no es así. No, esta acción que tú vas a cometer no es la adecuada. Esto no es la voluntad de Dios, porque nos estamos alimentando de Él y va a ser mucho más fácil retroalimentarnos y al mismo tiempo transformar nuestras actitudes. Y para justificar tenemos el versículo en Colosenses, el capítulo 3, el versículo del 5 al 12 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es lo que nos pide el Señor. Y para poderlo hacer, no lo vamos a hacer nunca con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas, con nuestras decisiones. Lo hacemos a través de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida, porque Él es el que nos da esa energía de querer transformar. Y podemos acrecentar nuestra voluntad para ser firmes, ser constantes. El Señor anhela que nosotros, sus hijos, adquiramos madurez espiritual. Y uno dice, ¿cómo la madurez? Sí, la madurez me va a permitir conocerlo más. La madurez me va a permitir que yo tenga mayor dominio de mis emociones y de mis sentimientos. La madurez me va a permitir no solo conocerlo, sino transmitir el Evangelio. La madurez me va a permitir poder conocer a nuevas personas para darle a conocer lo que Jesús quiere para sus vidas. Como cuando alguien se convierte en adulto y es capaz de asumir importantes responsabilidades. En lo espiritual, también se necesitan hombres y mujeres maduros en la fe, que no sea un peso, sino una gran ayuda y un empuje en el ministerio y en la iglesia. Cuando no tenemos una madurez espiritual, tampoco la iglesia crece, porque entonces vamos a ser piedras en el camino. Vamos a querer que nos carguen para poder estar. Vamos a querernos quedar con los brazos cruzados, esperando que los demás trabajen, que los demás asuman compromisos y que nosotros no, porque no queremos hacernos de ninguna responsabilidad. Por lo tanto, es bien importante pensar que en la doctrina no podemos quedarnos en un solo lugar, tenemos que seguir para adelante. Y esto nos asegura ir teniendo y desarrollando una madurez en lo espiritual. Bien, el 3 que dice, basados en los versículos de confirmados en la fe. Y entonces el 3 es confirmar nuestra fe. Confirmar significa corroborar la certeza de algo para dar mayor seguridad a nuestra convicción. Así nosotros debemos estar bien seguros en la fe, a la cual hemos sido llamados. Si pensamos en la doctrina cristiana, pero dudamos de la existencia de Cristo, pues ¿en dónde está nuestra fe? En este caminar diario debemos tener siempre presente nuestra ciudadanía celestial en todo momento. ¿Qué somos? Cristianos. ¿A quién seguimos? A Cristo. ¿A dónde vamos? Con Cristo. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hasta la profundidad de conocerlo cada día más, de ser como Él. Si este elemento no está presente en nuestra vida, las pruebas nos debilitarán y podríamos perder el entusiasmo y devoción por el Señor al enfocarnos en las cosas efímeras de este mundo. El Señor desea que sus hijos se mantengan firmes en la fe.
y quiere que seamos salvos por la fe, pero que también seamos santos cada día por la fe en Él, recordando que santos es sentirnos apartados, diferentes. Ya nos apartó Dios, ya lo seguimos a Él. Y para esto retomo este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo voy a Cristo pero no creo en Él, pues ¿cómo para dónde voy? Viene a confirmar que ningún hombre podrá jamás complacer a Dios sin fe. Porque entonces está creyendo que es Él por sus obras, por su fortaleza, porque es muy inteligente, porque sabe discernir. No, es solo porque Dios está con nosotros y nos permite desarrollar una fe real en Él. Y el último que dice, abundar en acción de gracias. Retomando que abundando en acción de gracias, como lo dice los versículos 6 y 7. Finalmente, el caminar con Dios debe ir acompañado de acción de gracias. Es decir, nuestro servicio hacia los demás. ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué quiero orar? ¿Para qué quiero conocer de la palabra? ¿Para qué quiero relacionarme con Dios? Si quiero estar como ermitaño, apartado de todas relaciones interpersonales. No, todo esto que hemos estado aprendiendo es precisamente para dar una acción de gracias hacia los demás. Nuestra vida cristiana no estará completa si no le servimos a los demás, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. El que no sirve, no sirve, como lo dice el Paz. Dios quiere que sus hijos seamos agradecidos, nos dice, dando gracias. No dice dando gracias, sino abundando en acción de gracias por todo, por lo que comemos, por lo que vestimos, por lo que sentimos, por lo que nos rodea. Acción de gracias en continuidad. Debemos ser agradecidos en tiempos difíciles. Esto no solo nos enseña a ser humildes, sino que exalta a Dios. Tantas veces vivimos momentos tan difíciles y uno puede pensar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y la pregunta es, ¿y por qué tú no? ¿Por qué el vecino sí pasó por esa tragedia? La amiga está padeciendo unas condiciones verdaderamente con mucho sufrimiento. ¿Por qué yo no? Soy igual que todos los demás. ¿Por qué no agradecer hasta en las cosas difíciles? Porque de eso, bien aplicado, nos puede ayudar a pensar diferente y a enfrentar las cosas en forma diferente. Si nosotros pensamos que las desgracias solamente son para hundirnos, así van a ser. Si pensamos que las desgracias acompañadas de Dios nos va a ayudar a enfrentar las cosas más difíciles y nos va a ayudar a madurar en lo espiritual, así también va a ser. Cuando aceptamos con humildad la enseñanza y la dirección de otros, aprendemos la gratitud de unos para con otros y para con Dios. Por lo tanto, como conclusión, 1. El caminar con Dios debe involucrar los siguientes elementos. Arraigarnos en Dios, sobreedificarnos en el Señor, confirmar nuestra fe y abundar en acción de gracias. Sin olvidarnos y recordarlo siempre que nuestra responsabilidad es crecer, estar firmes y servir
con gratitud. Esa es una labor como cristiano. Pues les agradezco mucho que me estén escuchando. Hemos concluido, sin antes desearles los mejores tiempos de estas Pascuas, en compañía de sus familias, pero sobre todo en compañía de Jesús, que Él vive y reina en nuestro corazón. Disfruten la presencia de Dios en sus hogares, en su vida, en su corazón. Disfruten la comida. Agradezcan infinitamente por haber permitido llegar este fin de año, creciendo y madurando en lo espiritual, porque el Señor siempre está con nosotros. Bendiciones y Dios las ama siempre. Gracias. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por la noche tenemos un devocional juvenil. A las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y al terminar el culto tenemos oración por los matrimonios vía Zoom. Los jueves por la tarde tenemos Práctica Enseñanzas Somos Todos y por la noche tenemos un devocional con la Magna Unión de Jóvenes, el programa 5 Cubrebocas y otro devocional con los matrimonios. El sábado 31 de diciembre tenemos nuestro culto especial de fin de año a las 6 p.m. Y el domingo 1 de enero tenemos culto unido a las 12 del día en el auditorio del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Te invitamos a participar en la donación de un juguete para los niños de la Loba en Chimalhuacán. Necesitamos 150 juguetes para niño y 150 juguetes para niña. Los puedes entregar a la salida de los cultos de domingo o bien llevarlo a las oficinas de la iglesia. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado. Síguenos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle like y compartamos. ¡Feliz visitación!